Hola queridos hermanos, queridos amigos, queridas hermanas, bienvenidos al repaso de la lección de esta semana, donde estamos estudiando en este trimestre acerca del gran conflicto. La lección de esta semana corresponde a la lección número 8, para el 25 de mayo, titulada Luz desde el santuario. Recuerden de que esta semana la lección está basada en el libro El conflicto de los siglos, capítulo 23, 24, 25 y 29. El versículo clave de esta semana se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 2, que dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así como veníamos estudiando desde la semana pasada, sabemos de que hubo un gran movimiento conocido como el movimiento millerita, un movimiento que se formó gracias a que Guillermo Miller empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar las profecías y se encontró con la profecía de Daniel capítulo 8, donde aparecen las 2300 tardes y mañanas. Después de hacer el cálculo, se dio cuenta de que esta profecía iba a terminar el 22 de octubre de 1844. Y la purificación del santuario que se menciona allí, él pensaba de que era la tierra, él pensaba de que el santuario era la tierra y que la purificación iba a ser cuando Jesús viniese. Es decir, cuando Jesús viniese, él iba a limpiar la tierra del pecado y allí iban a vivir los santos por la eternidad. Lamentablemente, eso no ocurrió. Nosotros sabemos de que muchas personas esperaron, colocaron sus esperanzas en este evento y pensaron de que Jesús iba a venir en esa fecha, en aquella noche, y lamentablemente no fue así. Desanimados, tristes, pero todavía con esperanzas de encontrar las respuestas en la Biblia, volvieron nuevamente a estudiar sus Biblias, volvieron, cierto, a leer los versículos, los pasajes que hablaban acerca de esta profecía y entendieron de que el santuario, el que se mencionaba allí, la purificación que se iba a realizar, no era una purificación terrenal, sino que era una purificación que iba a ocurrir en los cielos, ya que no solamente había un tabernáculo acá en la tierra, sino que también había un santuario, un tabernáculo en los cielos. Aquí en pantalla ustedes están viendo lo que la lección nos mostraba acerca de cómo iban a ser los diferentes procesos en las profecías, tanto en Daniel capítulo 7 como en Daniel capítulo 8. Y aquí nosotros podemos ver los reinos que ya se representan o se mencionan a través de estas bestias o estas imágenes. Y se puede ver que comienza con Babilonia, después seguido por Medo-Persia, después con el imperio o reino de Grecia, después por Roma, y que todo esto terminaría, todos estos reinos, imperios, llegarían a su final cuando comenzase el juicio en el cielo, o es decir, la purificación del santuario. Ahora, vamos al principio. ¿Por qué es que primero Dios le pidió al pueblo de Israel que construyeran un santuario, un tabernáculo acá en la tierra? Vamos a ver los siguientes textos. Éxodo capítulo 25, versículo 8 al 9 dice: que me hagan un santuario, y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios, conforme a todo lo que yo te mostraré. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6 dice: en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les ha advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es mediador de un nuevo pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas superiores. Si se dan cuenta, cuando Dios le pide a Moisés allá en el monte Sinai que construya el tabernáculo, el santuario, le dice que haga todo conforme al modelo que se le ha mostrado. Es decir, aquellos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en la nube, estuvo sobre el monte Sinaí, lo que estuvo haciendo era ver el modelo celestial, aquel santuario que había en los cielos. Y Dios le estaba mostrando todo esto para que lo replicara acá en la tierra. Cada uno de los sacrificios, cada una de las ofrendas, cada uno de los servicios y cultos que se hacía allá en el antiguo desierto, en el pueblo de Israel, en el tabernáculo, en el templo, santuario que había en la tierra, era solamente un ejemplo, un modelo, un espejo de lo que también se hacía en el cielo. Recordemos que en el cielo había un santuario que era el templo de Dios, que era la casa de Dios, que muchas veces se menciona en diferentes profecías, que muchos profetas pudieron ver
Y entonces todo lo que se hacía acá en la tierra, en ese santuario, en ese tabernáculo movible, o después en ese templo que construyó Salomón, o en ese templo que fue construido después de que el pueblo de Israel volvió a sus tierras, era solamente un modelo, era solamente una imagen de aquel templo, de aquel maravilloso santuario que Dios tenía en el cielo. Y cada una de las ofrendas y sacrificios, por supuesto, tenía su significado, tenía su simbolismo. Y a la par, mientras que se hacían estos sacrificios, estos cultos o estos servicios, ofrendas acá en la tierra, se hacían también paralelamente allá en el cielo. Entonces ahora entendemos de que primero hubo un santuario celestial. Después Dios le pide a Israel, a través de Moisés, que pueda construir el pueblo un santuario acá en la tierra como un ejemplo, como una imagen, como un reflejo de lo que hay en el cielo. Y es más, si nos ponemos a pensar, en el tiempo del movimiento milerita, en el siglo XIX, ya no existía ese templo. Sabemos que el templo que había en Israel, que había en Jerusalén, fue destruido en el año 70. Por lo tanto, no existe hoy en día un templo, un tabernáculo físico acá en la tierra. Y eso es algo que no comprendieron al principio los mileritas. Vamos a ver qué es lo que dice la misma Ellen White acerca de este tema. En el libro El conflicto de los siglos, página 412, ella dice: cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Esto fue algo que los mileritas, los adventistas o aquellas personas que guardaban el sábado entendieron poco tiempo después, gracias al estudio de la Biblia, gracias a la revelación que Dios mismo le proporcionó a su pueblo, a aquellos que siguieron fiel a sus promesas, mantuvieron la esperanza de la segunda venida y siguieron estudiando, por supuesto, la Biblia. Se dieron cuenta de que ese santuario, esa purificación que se estaba realizando, no era una purificación terrenal, sino que en el chasco de 1844, el 22 de octubre, en esa fecha, comenzó la purificación, comenzó la pureza, la limpieza del santuario, pero en el cielo. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué entonces tenía que ser purificado el santuario celestial? ¿Por qué tenía que haber esta purificación? ¿Qué es lo que simbolizaba esa purificación? Recuerdan ustedes que todos los años se realizaba un hito especial. Por supuesto, todos los días habían cultos, todos los días venían personas a hacer sacrificios, a hacer ofrendas, a pedir expiación por sus pecados, al tabernáculo, al santuario, al templo, pero había un día específico donde se realizaba una fiesta que era inigualable, que era mucho mayor que cualquier otra fiesta. ¿Tú sabes cuál es, no? Que es la del Yom Kippur, el día de la expiación. Una fiesta que se celebraba una vez al año y que era completamente solemne, donde tenía que estar reunido todo el pueblo de Israel, y vamos a ver un poco más acerca de su significado, qué es lo que se realizaba en ese día. Levítico capítulo 16, versículo 21 y versículos 29 al 34 dicen: Aarón pondrá 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades y las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo. El 10º día del mes séptimo se humillarán a ustedes mismos y no harán ningún trabajo, ni el natural ni el extranjero que habita entre ustedes, porque en ese día será expiación por ustedes para purificarlos, y quedarán purificados de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes una fiesta sabática, solemne, y se humillarán a ustedes mismos. Es un estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre hará expiación. Se vestirá de vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. Hará también expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendrán por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Y Moisés hizo como el Señor le mandó. Levítico capítulo 23, versículo 26 al 32, dice: El Señor habló a Moisés diciendo: El día 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Ningún trabajo harán en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida de su pueblo.
Toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, yo la destruiré de entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Este es un estatuto perpetuo para ustedes, a través de sus generaciones. Donde quiera que habiten, será para ustedes una fiesta sabática solemne, y se humillarán ustedes mismos a partir del anochecer del 9º día del mes. Del anochecer al anochecer guardarán su reposo. Hebreos capítulo 9 versículo 23 al 28 dice: Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a esto, porque Cristo no entró en lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que le esperan. Estos versículos nos hablan acerca de lo que se realizaba en el día de la expiación. Dios ordenó al pueblo de Israel a través de Moisés de que en ese día tenían que todos guardar reposo. Era como un Shabbat, era como un día de reposo. Nadie podía hacer cualquier trabajo, nadie podía viajar, nadie podía hacer ninguna cosa ajena a que estar humillándose, perdonándose los pecados los unos a los otros y estar confesándose. Ustedes conocen muy bien el sonido del chofar. Este chofar, este sonido que ustedes están escuchando ahora, sonaba cada cierta hora para poder recordarle al pueblo de Israel que tenían que humillarse, que tenían que congregarse. Allí donde estaban, tenían que tomarse un tiempo para pedir perdón por sus pecados. Días antes, tenían que arreglar todo, tenían que ponerse a cuentas, tenían que pedirse perdón los unos a los otros, tenían que arreglar las deudas que tenían y así también purificar, limpiar sus casas, limpiar sus vidas, limpiarse del pecado. Es más, el sumo sacerdote tenía que hacer purificación, expiación por los demás sacerdotes, purificarse a sí mismo y entrar al lugar santo y específicamente entrar al lugar santísimo. Solamente en ese día le era permitido al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar especial, era el compartimiento interior que tenía el tabernáculo, en el cual no podía entrar ninguna persona, a excepción del sumo sacerdote, en ese día especial. ¿Qué es lo que hacía? Entraba con el incensario e iba, cierto, purificando, limpiando el aire y el pecado de forma simbólica de todo el pueblo. Tanta era la solemnidad que había en ese día que las personas se congregaban, se reunían alrededor del campamento, alrededor de la carpa, alrededor del tabernáculo, y si solamente una persona no pedía perdón por su pecado, no confesaba su pecado o tenía, cierto, alguna cuenta pendiente, el sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, al estar delante de la presencia de Dios, al estar delante del arca, lamentablemente fallecía y moría y quedaba allí. Por lo tanto, era una fiesta sumamente importante. Era una celebración, un evento en el cual todo el pueblo tenía que rendir honores, todo el pueblo, cierto, tenía que humillarse, todo el pueblo tenía que limpiarse de sus pecados. Ahora, como dice el libro de Hebreos, Jesús no tiene que entrar una vez al año así como lo hacía el sumo sacerdote, sino que él solamente se presenta una vez delante del Padre para poder hacer expiación, para poder limpiar nuestros pecados. Y esto nosotros lo conocemos como el juicio investigador, donde Jesús no solamente hace una obra de purificación, sino también va descubriendo y va mostrando quiénes son aquellos que va a venir a buscar y quienes lamentablemente le rechazan. Por supuesto, antes de que Jesús venga, se tiene que dar a conocer quiénes son aquellos que están de su parte y quiénes no. Él tiene que separar quiénes son las ovejas de los cabritos. Vamos a ver los siguientes textos que nos muestran esto. Daniel capítulo 7 versículo 9 al 10 dice: Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó, y los libros fueron abiertos. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7 dice:
vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 al 12 dice: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Aquí nosotros podemos ver claramente de que Jesús comienza un juicio. Daniel lo pudo ver, vio cómo este anciano de días, que es una representación del mismo Padre, de Dios, se sienta en su trono, vienen los demás testigos, viene todo el tribunal y se sienta y los libros son abiertos. Nosotros sabemos que hay algunos libros en el cielo, podemos estudiarlo más a profundidad, pero sabemos que está el libro de la vida, es decir, donde están todas las personas que han nacido en la tierra, todas aquellas personas que han vivido, y también está, cierto, el libro del Cordero, que es donde están todas aquellas personas que han sido selladas con la sangre del Cordero, que han aceptado a Jesús como su Salvador y que obviamente piden la redención de sus pecados. Entonces, hay una diferencia entre aquellos que están escritos en el libro de la vida y los que están inscritos en el libro del Cordero. Aquellos que están escritos en el libro del Cordero, obviamente van a ser purificados, van a ser limpiados de sus pecados y son aquellos, por supuesto, que esperan la segunda venida de Jesús. También nosotros podemos ver de que cómo se da esta advertencia a través de este ángel a que todo el pueblo de la tierra, a todo habitante, toda nación, tribu, lengua y pueblo, tiene que volver a temer a Dios. Se hace una última invitación para que las personas regresen a Dios, para que obviamente pidan perdón por sus pecados y obviamente, cierto, vuelvan a sus brazos de amor. Y también podemos ver cómo Jesús dice: he aquí vengo pronto con mi galardón para darle a cada uno según sean sus obras. Es decir, la salvación también demuestra obras de arrepentimiento, muestra obras de salvación. También las personas van a ser juzgadas por lo que hacen y por lo que no hacen. Por lo tanto, es importante preocuparnos también de que si lo que estamos haciendo está correcto, si lo que estamos haciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Ahora, después de ver todo esto, también hay una invitación que el mismo Señor nos hace. Vamos a leer también los siguientes textos. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con toda confianza al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22 nos dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces podemos ver, queridos hermanos, queridos amigos, queridas hermanas, cómo Dios nos hace una invitación, cómo nuestro Señor nos dice que podemos acercarnos plenamente confiados al trono de la gracia, podemos estar delante de Dios y Él nos puede ver sin pecado, gracias a que Jesús es nuestro intercesor. Él es nuestro sumo sacerdote que nos limpia nuestros pecados si le hemos entregado nuestra vida a Él. Él es el que se encarga de limpiarnos, de prepararnos, de colocarnos vestiduras adecuadas para poder estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y este sumo sacerdote es el que intercede por nosotros, porque los sumos sacerdotes que habían antes morían, no eran perfectos, tenían a veces problemas y con el tiempo después hubieron sumos sacerdotes corruptos, pero este sumo sacerdote que nosotros tenemos es un sumo sacerdote que no conoció el pecado, es un sumo sacerdote que nos ama, que nos entiende, que nos comprende, porque vivió en nuestro mundo, estuvo acá en la tierra con nosotros, pero también es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Dios, es Jesús. También podemos ver lo que Juan vio en el cielo. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, él dice: y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Entonces estallaron relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Mira qué interesante es esto, lo que vio Juan en el cielo.
él dice que vio el lugar santísimo y que vio cómo en el templo de Dios estaba, ¿qué cosa? El arca del pacto. Si tú te acuerdas, ¿qué es lo que había en el arca del pacto? ¿Qué es lo que había, cierto, dentro de esa caja, de ese utensilio, de ese inmueble que había en el tabernáculo, en el templo que había acá en la tierra? Habían tres cosas. Lo que estaba allí era una porción de maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, que habían salido flores de ella, y también estaban los 10 mandamientos. ¿Qué nos quiere decir esto? De que una cosa importante es de que en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos. Y si los 10 mandamientos estaban en el templo de Dios, estaban allí en el cielo, es porque todavía siguen vigentes. Es decir, por supuesto, Dios nos lava, nos limpia nuestros pecados, pero también espera que nosotros seamos obedientes, que nos acerquemos a Él, pero que también lo obedezcamos, que sigamos sus mandamientos, sus preceptos, y así no nos olvidemos también de cambiar nuestra vida, de obedecer y tener buenas obras. Y por supuesto también la lección nos recordaba las diferencias que habían entre el ministerio sacerdotal de los sumos sacerdotes que había aquí en la tierra, pero también aquellas cosas que tenía este sumo sacerdote que está en el cielo intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 9 al 14 dice: Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Todo sumo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Y la hermana Ellen White nos dice en el libro El conflicto de los siglos, página 480, estamos viviendo ahora el gran día de la expiación. Cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel, todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y la humillación ante el Señor. Si no querían verse separados del pueblo, de la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que se les queda este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Estos textos y la hermana Ellen White nos dicen de que tenemos que aprovechar este tiempo. Ya comenzó la purificación del santuario, ya comenzó este juicio investigador, ya comenzó, ¿cierto?, esta limpieza de los pecados. La pregunta es, ¿tú te has presentado delante del Señor? ¿Estás siendo parte de esta purificación? ¿Estás limpiando tu vida? Así como el pueblo de Israel en el día del Yom Kippur se afligían, se acordaban, ¿cierto?, de pedir perdón por sus pecados y dejaban todo de lado para poder ponerse a cuentas con Dios y también con los hombres. Así nosotros también debiésemos hacerlo hoy en día. Sabemos que cada día que pasa es un día menos para el encuentro con nuestro Señor. Cada año que pasa, por muy terrible que sea, es un año menos para poder ver a nuestro Señor Jesús viniendo en la nube de los cielos a buscarnos. Por lo tanto, debemos aprovechar este tiempo como si estuviésemos en el Yom Kippur, cada día nosotros limpiando nuestros pecados, acercándonos a Dios y pidiéndole al Señor que pueda purificarnos, que nos pueda mantener en el libro del Cordero, en el libro de la vida, y que así podamos ser parte de aquellos salvos que esperan con ansias, con esperanza, la segunda venida de su Señor. Esperando que este resumen te haya ayudado a repasar algunas cosas o a comprender algunas cosas que quedaron allí de la lección, me despido esperando que Dios bendiga grandemente tu vida e invitándote también a seguir estudiando, a compartir este video y también estudiar tu Biblia, estudiar tu lección y suscribirte, acompañarnos en este canal para así estar al pendiente de más videos y también estudiar juntos la lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga.